Buenas tardes, bienvenidos al reconocimiento de curso de algoritmos. Mi nombre es Nancy Erika Melo Pinzón, vivo en Bogotá, tengo una hija de 5 años. Actualmente trabajo como auditora de cuentas por pagar en una multinacional que presta sus servicios de recuperación de ingresos a una gran cadena de supermercados de Colombia. Me gusta bailar, ver películas, realizar manualidades y compartir mi tiempo libre con mi familia. Me encuentro inscrita en el SEAD José Acevedo y Gómez, cursando Ingeniería de Sistemas, cuarto semestre. Mi cuenta de Skype es nan-camelo80. Dentro de las temáticas del curso tenemos 3 unidades. La unidad número 1, Introducción a la programación. Desarrollaremos 4 temas. Uno es componentes y operaciones de las computadoras. 2. El proceso de la programación. 3. Tipos de datos y operadores. 4. Introducción a los algoritmos. Para la unidad 2, llamada algoritmos y estructuras de datos, manejaremos 3 temas. 1. Estructuras condicionales. 2. Estructuras repetitivas. 3. Procedimientos y funciones. Unidad 3. Lenguajes de programación. Tenemos 4 temas. 1. Introducción al lenguaje de programación. 2. Estructuras simples. 3. Estructuras repetitivas. 4. Programación orientada a objetos. Dentro de la agenda de curso tenemos varias actividades a desarrollar. Una de ellas es el taller de reconocimiento inicial, el cual es una actividad individual, la cual finaliza el 6 de septiembre y tiene un peso evaluativo de 25 puntos. Para la etapa 2 está un taller de fundamentos de programación, actividad que es colaborativa, y su fecha de finalización es el 4 de octubre. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Está la etapa 3, que es un taller de instalación y configuración del entorno de desarrollo. Es una actividad de tipo individual. Finaliza el 18 de octubre. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Está el taller de lenguajes de programación, que son codificación de ejercicios. Es una actividad de tipo colaborativa, finaliza el 16 de noviembre y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. La etapa 5, que es una lección evaluativa de programación de computadoras, es una actividad de tipo individual, finaliza el 29 de noviembre, tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Y el taller de evaluación final, que está en la etapa 6, es una actividad individual, finaliza el 13 de diciembre y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, similar al que utilizamos los seres humanos. Es la comunicación que existe entre el usuario y la máquina. Está organizado para podernos entender y a su vez interpretar las instrucciones que se deben ejecutar mediante la programación. El término de programación se define como un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a ejecutar una tarea específica. Estas instrucciones se denominan código fuente. En la actualidad hay más de 100 lenguajes de programación diferentes. Estos se clasifican en 2 tipos, de bajo nivel y de alto nivel. Dentro de la evolución histórica de los lenguajes de programación tenemos los inicios, los cuales iniciaron a partir de Charles Babbage, quien diseñó la primera máquina programable. Después estuvo Ada Lovelace, primera programadora, quien crea el primer algoritmo. Y está Grace Murray, quien inventó el primer compilador para el UNIVAC. Después se crearon los lenguajes padre.
En 1957 el Fortran, 1958 Algol y Lisp, en 1959 COBOL, en 1962 Simula, 1963 CPL primera generación, es decir, los lenguajes C, C++, Object-C, Java y C#. Actualmente aún se utilizan el Fortran, Lisp y COBOL. Después aparecieron los lenguajes de segunda generación en los años 70. En 1970 Pascal, 1972 Prolong, en 1973 ML, en 1975 Shane, en 1978 SQL. En los 80 aparecieron los lenguajes imperativos, que son lenguajes con más potencia y productividad. Algunos utilizan entornos matemáticos. En 1980 se desarrolló el C++, 1984 MATLAB, 1985 Eiffel, en 1986 Erlang y en 1987 Perl. En los años 90 entonces estuvo el auge funcional. En 1990 apareció el lenguaje Haskell, 1991 Python, 1993 Ruby, 1994 SLOS, 1995 Java y JavaScript y en el año 2000 C#. En la actualidad se mezclan paradigmas. En el año 2002 apareció F#, 2003 GraphQL, 2011 Dart y en 2014 Swift. Bueno, dentro de las diferencias de los lenguajes de programación resaltaremos los siguientes. JavaScript es un lenguaje utilizado por millones de páginas web, es fácil de aprender, brinda seguridad y soporta robustez. Soporta distintas codificaciones y tiene bastante compatibilidad con los navegadores modernos. El Perl es un lenguaje imperativo y flexible, utiliza variables iniciales, tiene una gran cantidad de módulos, se utiliza en el desarrollo de las páginas web y administración de sistemas. En una sola línea de código se definen numerosas funcionalidades. Está el lenguaje C, es un lenguaje de medio nivel, es un lenguaje de conjunto de procedimientos llamados funciones, sigue siendo esencial en el desarrollo de los sistemas operativos y drivers. Bueno, está el lenguaje Ruby, es un framework de aplicaciones web de código abierto. El lenguaje de programación Ruby es simple y funcional. Es un lenguaje orientado a objetos y su programación es funcional e imperativa. El C# es un lenguaje fácil de aprender, orientado a objetos, trabaja conceptos de encapsulación, herencia y poliformismo. Puede implementar interfaces, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. Las tendencias de programación de computadoras. Actualmente existen muchas herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código, y es ahí donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación más eficiente de acuerdo a la tarea o fin que desean obtener. Los lenguajes de programación han tenido un proceso de maduración debido al avance tecnológico que ha tenido el mundo y a las nuevas tendencias que apuntan a ser más simples, robustas y potentes. Actualmente los lenguajes más utilizados son el Ruby, el ASP.NET, Ajax, Object-C, Python, PHP, Perl, C, C#, XML, C++, JavaScript, Java, HTML y SQL. Las buenas prácticas en la programación pues dependen del gusto por el lenguaje a trabajar, es decir, el programador debe conocer el código,
y cada una de las buenas prácticas para crear el código deseado. Entonces lo debe aplicar de la mejor manera con el fin de obtener el producto deseado. Algunas buenas prácticas son evitar el uso de variables globales, evitar el uso de sentencias goto, break y continue. El código debe ser entendible. Algunos lenguajes te guían y solicitan seguir ciertos parámetros, entonces pues respetar este proceso y esta solicitud. Aplicar pruebas para ver que el código sí está funcionando. Documentación del desarrollo. Evitar el uso de elementos no habituales de un lenguaje. Controlar los desbordamientos. En sí, pues también debemos evitar de copiar y pegar trozos de código para no cometer errores, y evitar escribir procedimientos y funciones demasiado largas. Dentro de los lenguajes de programación de alto nivel tenemos, y uno de los que se utiliza pues hoy en día bastante, es el C#. Tiene una sintaxis muy expresiva, sencilla y fácil de aprender. Es un lenguaje orientado a objetos. Si se necesita interactuar con otro software de Windows, lo hace mediante un proceso llamado interoperabilidad. Está diseñado para escribir aplicaciones empresariales. Es la evolución de los lenguajes C y C++. Presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas de seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados. Liberación, es decir, liberación de memoria. Bueno, espero que esta introducción y reconocimiento a nuestro curso de algoritmos les sirva pues bastante y mucho gusto. Gracias por la atención.